Yo soy, Yo soy, yo soy, hecho en Ecuador, Ecuador, Ecuador. Presentamos en este momento al ingeniero Armando Lara, quien trae propuestas para optimizar el proceso constructivo. Él es profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Católica. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me ha tocado una linda invitación y gracias a las personas que me invitaron. Para mí es un gran honor poder participar dentro de este foro, tanto en cuanto por la calidad de los expositores, todos brillantes, y realmente eso hace que mi exposición también la trate de mantener a la misma altura como lo han hecho ustedes. Pues bien, yo luego de haber revisado todas las ponencias que se iban a presentar, había preparado esta ponencia sobre propuestas, que le regrese por favor, propuestas para optimizar el proceso constructivo. Y desde luego yo voy a hacer, tal vez siempre me gusta seguir la contraria, vamos a empezar por un collage de fotos. Ya hemos visto bastantes fotos, pero yo quería ya analizar ciertas condiciones de lo que realmente sucedió en muchas estructuras de hormigón por efecto del evento sísmico. Por favor, sigamos. Miren, aquí podemos observar una falla en la cual se puede ver que falla esta estructura. Sin embargo, la planta baja como que se mantiene en pie y falla en el segundo piso o segunda planta. Y al lado tenemos una estructura que por lo menos se mantiene en pie. Sigamos. Acá podemos ver una estructura en la que prácticamente desaparece el primer piso, se da un asentamiento de la estructura. Acá, bueno, aquí vemos una falla exclusivamente sin tener ninguna estructura en el suelo, que me parecía interesante también que la podamos ver y analizar. Acá, como se ve, dentro de muchas estructuras, la falla que se da en cabeza de la columna, ¿sí? Y claro, la siguiente, por favor. Esta es una estructura que pertenece a una unidad educativa, ya creo que la habíamos visto bajo varios puntos de vista. Parece que es la de Pedernales, ¿no? Entonces, a mí me había llamado la atención y la quería presentar porque, en principio, si observamos tal como está la estructura, podríamos pensar, o sea, que la estructura no ha sufrido ningún daño, ¿sí? Está en pie y los daños son más bien en las mamposterías, también tenemos en ventanería y claro, todo esto, en primera instancia, nosotros a quién le echamos la culpa, porque siempre tenemos que buscar a alguien a quien echar la culpa. Y en principio, el terremoto, ¿no? Entonces, todos tranquilos. O sea, miedo al terremoto y el culpable, el terremoto. Sin embargo, como técnicos, como profesionales del tema, tenemos que, ya en frío, como diríamos, hacer un análisis de lo que realmente pasó. Porque si bien es cierto, nosotros lo primero que vemos y en las fotografías, en los periódicos, es todo el desastre. Pero no miramos, en cambio, todo lo que no sufrió desastre. O sea, no miramos todas las estructuras que sí quedaron en pie. Entonces, ahí viene la reflexión y viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué
unas estructuras sí fallan y otras que en su magnitud o en su tamaño de estructura podrían haber fallado por el evento sísmico. Y en esa reflexión solo pensemos, Esmeraldas, Tonsupa, que me parece que al epicentro del primer movimiento estaba mucho más cerca que Manta, que Portoviejo, ¿sí? Mucho más cerca. Y justo cerca al mar, o sea, en la playa, tenemos estructuras de gran envergadura. Mire, ahí tenemos las Diamond Beach, me parece. Son 4 estructuras casi juntas de 16 pisos de altura, ¿sí? Cimentadas sobre un suelo realmente un poco más, diríamos, aparentemente, ¿no?, de menor calidad que en otros lugares. Y sin embargo, las estructuras no sufrieron ningún tipo de daño. Ahí mismo se pueden observar edificios altos. Me parece que hay la torre, la Diamond Pacífico. Ya la estructura tiene 30 pisos y no ha pasado nada. Y acá sí nos preocupamos porque estructuras de 2 pisos se fueron al piso. Sí. Entonces, ¿cuál es en realidad el problema? O sea, ¿por qué sucedió eso? Ahí sí podemos seguir adelante, por favor. Entonces, yo creo que dentro de las propuestas debemos plantearnos algunos objetivos ya en la parte constructiva, estructural, y una es, como se menciona aquí, implementar una correcta planificación constructiva en donde existan procesos que prevengan fallas en la infraestructura bajo eventos sísmicos. La otra es promover un proceso de supervisión de control y ajuste durante la producción y la colocación del concreto. Y tercero, o sea, que eso quedaría al final, ¿no?, que hay que hacer un análisis entre lo que es la seguridad y la durabilidad, que en principio, o sea, deberían ir de la mano, deben ir de la mano. O sea, nosotros debemos hacer una estructura segura y durable. Sin embargo, el tercer factor, que es el económico, a veces como que prevalece sobre estos dos. ¿Y a qué me refiero? No solo hablando del hormigón o del acero, hablando de otros materiales que, como vemos, en principio parecerían insignificantes, sin embargo, participan dentro del comportamiento estructural, global, como decía Patricio. O sea, muchos solo se preocupan de la estructura, o sea, de la parte solo del esqueleto. Sin embargo, no se preocupan de lo que realiza cada material aparte del esqueleto. Y en este caso estaríamos hablando de las paredes, o sea, las mamposterías, y en las cuales realmente no se hace ningún tipo de control de calidad. Partiendo de ese hecho, sería de preguntarnos, ¿y por qué no se hace control de calidad? ¿Y qué es lo que hace el constructor en general? Dice, a ver, lo manda a su residente de obra a que busque en los materiales, no el material de mejor calidad, sino el más barato, ¿sí? Porque el bloque que se va a utilizar sencillamente va a estar como paredes y no va a cumplir ninguna función. Sin embargo, como que el constructor se está olvidando de algo. En un evento sísmico, como habíamos visto, y yo señalé esa foto en la que aparentemente la estructura no sufrió daños, sino las mamposterías, no se tomó en cuenta algo que es importante. Si las mamposterías fallan, se rompen, caen, como
algún conferencista mencionaba sobre las condiciones del riesgo. Si eso le cae a una persona, peor a un niño, que es más pequeño, si no lo mata, lo deja leve, o sea, con heridas, o sea, lo deja en mal estado. Así que sí debería preocuparnos de la calidad de los mampuestos que utilizamos en la estructura. Entonces, sigamos, por favor. ¿Qué se hace importante? O sea, la planificación de obra. Muchas personas piensan que la planificación, o el proceso constructivo, llamémoslo así, es solo la parte que comprende desde que empezamos la excavación, ¿no?, y terminamos con la colocación del último de los materiales en el edificio. Y la realidad no es eso. O sea, la planificación de obra empieza, ¿no?, desde la concepción del proyecto. Sí, muchas personas dicen, yo he escuchado amigos que dicen, vamos a hacer o quiero hacer un proyecto de vivienda, ¿no?, y sabes que me ofrecieron un terreno y como estaba barato, lo compré el terreno. Sí. Y sobre eso realiza su proyecto arquitectónico. Lógicamente, ya en este tipo de proyectos, ventajosamente, ya existe una concientización. Y ya por lo menos algunos municipios, como en el caso del municipio de la ciudad de Quito, ya exige o sea, por lo menos requisitos, ¿no?, que debe haber el proyecto arquitectónico, ya se exige el proyecto estructural, dentro de lo cual también hay una exigencia, ¿sí?, en lo que es los estudios de suelos. Y con todo eso, de alguna manera se está regulando, o sea, a futuro se está regulando para hacer estructuras mucho más seguras. Sin embargo, cuando se trata de estos proyectos, el constructor lo que trata es de minimizar costos y desde luego no hace una planificación, o sea, global, completa, adecuada. Claro, trabaja sobre materiales, trata de minimizar los costos de los materiales, tiempos, sí, de tal manera que la estructura cueste lo menor posible. Sin embargo, se olvida de una parte fundamental. ¿Cuál es? El control de la calidad. Y no solo de los materiales, sino de la calidad del proyecto en general. ¿Sí? Y claro, yo aquí sí ya me voy a permitir hablar exclusivamente o entrar al tema del hormigón. Y ustedes dirán, ¿y cómo así? Solo va a hablar del hormigón y no nos va a hablar sobre la estructura total. Las estructuras de hormigón, o sea, su componente, la estructura del hormigón armado, su componente principal es el hormigón. Si el 95% de la estructura de hormigón armado, ¿qué es? Es hormigón. ¿Sí? Y hasta un 5% será acero. Entonces, si es el mayor componente, es un material, debe ser el material más cuidado, debe ser el más controlado, porque básicamente, ojo, una estructura, y dentro de todo el análisis que hemos hecho, no falla, o sea, en ningún instante ustedes han visto que haya fallado el acero. Si no hemos visto que la estructura se haya fallado porque falló el acero. Si eso no ha fallado. ¿Y por qué se da la falla? Porque falló el hormigón. Así de simple. Entonces, dentro del sistema constructivo, ¿cuál es el problema? Si el hormigón apenas, o sea, se lo puede lograr y todo el mundo cree que hacer hormigón es la cosa más sencilla. Es cuestión de pedir
arena, pedir ripio, o agregado fino, agregado grueso, cemento, agua, lo mezclamos en una cierta dosificación y listo el pollo. Es decir, está el hormigón, lo ponemos en la obra, esperamos que se endurezca, como dicen los maestros. Primero tenemos que esperar que frague, luego en un proceso de endurecimiento a través del tiempo. Y listo, y acabado el problema. Sin embargo, esto no es así. ¿Qué es lo que pasa? Para lograr un buen hormigón, porque todos hablamos de lograr un buen hormigón, ¿qué es lo que debemos hacer? O sea, como dice, debemos tener materiales. ¿Qué hace? Al maestro mayor le dice, oye, vos tienes un amigo que provee materiales, dile que nos traiga el agregado. Estamos hablando de los hormigones que normalmente en construcciones pequeñas o dada la ubicación del proyecto, se lo hace en sitio, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos los materiales. Y se piden los materiales, ya lo vemos ahí, el agregado fino, el agregado grueso, y estamos felices, ¿sí? Entonces, luego viene el siguiente paso o la siguiente fase. ¿Cuál es? Hagamos la mezcla. Entonces, el albañil le dice, ingeniero, ¿y qué proporción usamos? Ya sabes, 1:2:4, o 1:3:3, o 1:3:4. Y listo, ¿no? Y claro, el maestro dice, ya sé, y va y lo hace. Esa condición, o sea, pensar que el hormigón es un material tan sencillo de hacerlo, no es bueno, porque en realidad hacer hormigón, como yo les digo a mis estudiantes en la clase de laboratorio de materiales en la que hacemos hormigones, le digo, hacer hormigones es un arte, y en el arte, como un músico, yo creo que cada presentación él da lo mejor, y hasta que no termina su presentación no sabe si le fue bien o le fue mal. Y lo mismo pasa con las personas que nos dedicamos a hacer mezclas de hormigón. Hacemos la mezcla, seguimos una serie de fórmulas de acuerdo al método ACI o de acuerdo al método que nos recomienda Fuller, Abrams, y listo, hacemos la mezcla y luego, como el señor recién casado, o sea, está emocionado para ver los resultados. Sí, pero eso es de la parte de los que hacemos hormigón y nos interesan los resultados. Pero en obra, dice, ¿qué fue? Ya está el hormigón, ya fundieron, chévere. ¿Y qué tal está el hormigón? Bueno, y dice, ¿y cómo sabes que está bueno? Dice, sabe que ya hice la pruebita del clavo. O sea, no entra el clavo. Ah, ya, entonces está bueno. Y quizás no entró el clavo porque le pegó en una piedrita o pegó en un hierro y no entró el clavo, claro. Entonces, esas medidas, o sea, en el control de calidad de los materiales, ¿sí?, hacen que seamos claros. Y el problema es nuestro. Y la culpa es nuestra, de los técnicos, porque en realidad no hacemos control de calidad. ¿Sí? En el caso que nos compete en esta conferencia, que se trata de estructuras de 2 pisos, que quizás la altura de las estructuras no son importantes. Sin embargo, el volumen, o sea, en área, sí es importante. Pero más importante que eso, radica en el hecho de que en esas estructuras van a estar o siempre van a llegar niños, adolescentes, jóvenes, ¿sí?, a esas aulas. Y si esas construcciones no son debidamente realizadas, en las que nos den seguridad y a la larga durabilidad, en realidad no sé para qué
estamos o para qué nos hicimos técnicos de la construcción. Mejor nos hubiéramos dedicado a otra cosa. Porque es la responsabilidad social, ¿sí? Si una estructura de esas se cae, como habíamos visto en ese terremoto de Pakistán, y mueren 18,000 niños, realmente, ¿qué hubiera pasado? Si hubieran muerto, claro que las personas adultas también somos muy importantes, pero siempre el niño como que es el futuro de la patria, es mucho más doloroso. Así que la responsabilidad en realidad es de todos. Aquí sí, la responsabilidad es de todos. Y lógicamente, para el control de calidad es necesario realizar toma de muestras y luego hacer ensayos. Pero todo eso debe ser realizado de una manera técnica. Sí. De una manera técnica. Sigamos, por favor. Aquí hacemos un resumen sobre lo que significaría o cuáles son todas las fases sobre el control de calidad, ¿no? Primero, empezamos, dice, con la resistencia de la estructura. Miren, no hablamos de la resistencia de los materiales, de la estructura. Ahí interviene todo lo que es los estudios de suelos, viene el diseño estructural, ¿sí? Porque muchas personas pensamos, o en el análisis estructural, lo que hacemos es un análisis y los programas, Patricio, que es un experto en eso, consideran desde la parte de la estructura. O sea, no consideran la parte de la subestructura. Y sobre eso hacemos el análisis y obviamente el diseño. Sin embargo, la subestructura que está hacia abajo y que está en contacto con el suelo es importantísimo. Porque no es lo mismo, y ahí recuerdo los tiempos cuando era joven Carlos, ¿no? y jugaba fútbol, y lo hacía muy bien, desde luego. No es lo mismo jugar sobre una cancha seca, en buen estado, con un césped muy bonito, que hacerlo, por ejemplo, sobre una cancha completamente húmeda, con agua, con un césped alto. Sí, o sea, la estabilidad es diferente, y lo mismo pasa con la estructura. No es lo mismo una estructura en un suelo firme, en un suelo de buenas características de capacidad portante, que sobre suelos que diríamos suelos blandos, no columnas blandas o pisos blandos, suelos blandos con presencia de agua, en la que la estructura en condiciones tal vez solo de cargas gravitacionales no hay mayor problema, si son condiciones controlables, pero ya en un evento sísmico, sí, ya es completamente diferente. Entonces, todo eso, lógicamente, aunque existen unos lindos programas, ¿no?, estructurales, como decía Patricio, no se puede tomar en cuenta todos los factores. Gracias a los factores de seguridad se puede, digamos, atenuar los efectos negativos que podría tener una mala concepción estructural. Pues bien, entonces hablamos de resistencia de la estructura, dentro de eso estaría lo que es el diseño, la prevención sobre agentes externos, pero no me estoy refiriendo al sismo como agentes externos, estamos hablando del hormigón. En el caso del hormigón, podemos tener agentes externos ambientales que están en contacto con la estructura, que le pueden hacer daño al hormigón. Es decir, lo pueden someter a un proceso de degradación. Hablemos de un hormigón que se utiliza en colectores. Sí, es un hormigón
estructural. ¿Y qué llevan los colectores? Llevan aguas hervidas, llevan cualquier cantidad de productos que son dañinos al hormigón. ¿Sí? Entonces, todos esos debemos también nosotros considerar dentro de lo que es el diseño. ¿Sí? El diseño. Estos son agentes externos o exógenos que pueden perjudicar al material. Le van destruyendo de afuera hacia adentro, y cuando tenemos elementos de hormigón que no tienen el recubrimiento adecuado, el acero, como podríamos haber visto en algunas estructuras ya falladas por culpa del terremoto, sin embargo, esos aceros estaban oxidados ya en un estado de corrosión absoluto, que no fue provocado por el sismo, porque el proceso de corrosión no es instantáneo, es a través del tiempo, es por los cuidados que no se tomaron en cuanto al diseño. Y esta partecita de materiales y mano de obra, que ya lo habíamos mencionado, es muy importante, porque nosotros para hacer hormigones usamos cualquier material que nos ofrezcan, con que sea ripio o arena, listo. Y la mano de obra, pues la que tenemos a mano. Hay un concepto en los constructores, especialmente en las ciudades grandes donde sí hay fábricas de hormigón premezclado, que consideran que la fábrica de hormigón premezclado nos da el tipo de material que nosotros le pedimos. Y dentro de la ley y dentro de lo natural debería ser así. Yo compro un producto, un hormigón que deba tener una resistencia X, pues el que me vende está obligado a eso. Y lógicamente el problema de fabricar el hormigón es de él, no es mío. Mi problema es el proceso constructivo, es decir, desde el momento que el señor me entrega el hormigón, ¿sí?, hasta que yo lo coloco en obra y lo dejo dentro de la estructura. Y ahí yo había puesto esto que a muchos les llamará la atención, que se habla del profesionalismo, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Tal vez no sea la palabra adecuada. Lo que yo me refiero es durante el proceso ya constructivo, que existe una falta de capacidad de los profesionales o de todas las personas involucradas en el proceso. Expliquémonos mejor. La persona que hace el hormigón es el maestro mayor. Si él está en la máquina, él hace el hormigón, él pone la cantidad de agua. Y ahí es donde está lo peligroso. Porque el criterio del maestro mayor es que entre más agua le pone, le trabaja mejor su hormigón para colocarlo. Y no sabe el daño que le está haciendo a ese hormigón aumentando la cantidad de agua. Segundo, hay el residente de obra. Al residente de obra, el contratista en principio se supone que es residente de obra para que cuide y certifique que los procesos constructivos sean los adecuados. Y creo que empieza ahí. Sin embargo, luego, para el constructor lo más importante es ir presentando las planillas. ¿Sí? Entonces, al residente de obra lo ocupa en que vaya midiendo los volúmenes de obra, haciendo las planillas, ¿sí? Y lo tiene en la oficina haciendo esos menesteres. Y lógicamente la responsabilidad de la obra está encargada ¿a quién? Al maestro mayor. Así que eso es lo que yo he tratado de enfocar como dentro de eso. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya. Entonces, entremos
para no cansarlos, porque creo que están esperando que termine rápido, vamos a lo que nos compete. Ejecución del control de calidad del concreto en la obra. Esto es importante, ¿no? Y dice que el control de calidad de cualquier producto manufacturado normalmente se apoya en 3 actividades principales. ¿Cuáles? Control de las materias primas, supervisión del proceso completo de fabricación y verificación total del producto terminado. Mire, ahí está resumido todo. Esto es válido para muchos productos manufacturados. Es válido. Sin embargo, en el caso del hormigón, no es tan sencillo. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si ustedes, el mismo acero, cuando se fabrica el acero, el momento que ponen la palanquilla, ponen el resto de materiales adicionales a la palanquilla, viene el laminado, sale el material a una temperatura de 1200, 1300, no sé, y luego se da al rojo vivo, sale, ¿no? Y se va haciendo, va alargando y sale la varillita, unas varillotas largas, sale, se enfría y el producto está listo. Está listo, se lo puede llevar ya directamente, van a las cortadoras y está listo para venderse. Fácil, y así muchos productos son casi terminado el proceso, está el producto listo. ¿Y qué pasa con el hormigón? Hacemos un buen hormigón, lo transportamos, lo colocamos, hacemos un buen proceso de consolidación, fragua el hormigón y no ha terminado, recién empieza. ¿Qué empieza? El proceso de endurecimiento del material. Y ese proceso de endurecimiento es indeterminado. Sin embargo, nosotros no podemos quedarnos esperando de una manera indeterminada. Y en esas condiciones se ha establecido que el endurecimiento del hormigón base, como de un material válido para la estructura, puede tener una edad de 28 días. Genial. Ya por lo menos no tenemos que esperar 28 días. Pero tenemos que esperar 28 días para saber qué tipo de material hemos realizado. Sin embargo, debido a ese problema, dicen, no podemos esperar 28 días. ¿Qué es lo que se hace? Dice, se rompe unas muestras a los 7 días. ¿Cuál es la idea de romper a los 7 días? Dice, lo que pasa es que normalmente a los 7 días la resistencia que nos dan esos cilindros ya tienen un porcentaje que la experiencia nos da aproximadamente en condiciones normales un 70%. Entonces, con eso nosotros, ¿qué es lo que pasa? Ya podemos predecir o de alguna manera saber la resistencia que podríamos obtener a los 28 días. Sin embargo, para que ese proceso sea adecuado, es necesario seguir cuidados. Y ahí entra un proceso que se conoce con el curado, como curado. ¿Qué es el curado? Es un proceso que nos ayuda a que el endurecimiento del hormigón sea el previsto, ¿sí? Y que no tengamos problemas con ciertas propiedades o condiciones del material, como cuáles. Hay la contracción del hormigón. ¿Qué pasa con la contracción del hormigón? Que si no controlamos, no hacemos un buen curado, se da una evaporación del agua por efecto del calor de hidratación que se genera a raíz del proceso de fraguado. Si no controlamos eso, sencillamente se agrieta el hormigón, porque se contrae la pasta y se producen grietas. Y normalmente las grietas son irreversibles. Aunque muchos dirán, no, pues si al hormigón lo saturamos, aparentemente desaparecen las grietas. No es que desaparecen las grietas, lo que pasa es que se da una expansión o hinchamiento del hormigón, con lo cual la grieta se cierra
¿sí? Por efecto de este hinchamiento, pero la grieta está ahí, ¿sí? Y eso ya es un problema en la parte estructural del material, porque a la larga eso se define sobre el hecho de que disminuye la resistencia del elemento o la capacidad del elemento. Y lo de las grietas, también en hormigones que están expuestos a la humedad, ¿sí? A la humedad, esas grietas llevan la humedad y puede llegar eso ¿a dónde? A los aceros y generarse a la larga un proceso de corrosión del acero. Sigamos, por favor. Entonces, ¿cuál es el camino correcto que deberíamos nosotros realizar para el control de calidad? Primero, tenemos que partir de una selección de los componentes, ¿sí? Es decir, la selección de los componentes no significa ver cuál material, no. En las probabilidades o en las opciones de material que tengamos, nosotros lo calificamos al material. Eso significa que hacemos ensayos del material que nos permitan determinar cuál es el material más apropiado y que cumpla con la mayoría de los requisitos previstos para que ese material sea utilizado en la fabricación del hormigón. Luego, ¿qué tenemos? Si ya tenemos seleccionado el material, lo que debemos buscar es de una manera técnica que alguien nos dé diseñando la mezcla de acuerdo a las características de material que yo requiero en obra, ¿sí? Entonces llevo a un laboratorio, en el laboratorio me hacen los ensayos respectivos de los materiales, hace un proceso de dosificación y me da una dosificación. Esa dosificación normalmente es al peso. En obras pequeñas a veces es difícil trabajar o hacer hormigones al peso. ¿Qué es lo que hacemos? Ahí viene la dosificación equivalente que se le hace al volumen. El mismo laboratorio nos da la dosificación equivalente y lógicamente el cuidado del agua no dice que lo haga el maestro y más bien la cantidad de agua que se debe usar está referido a una condición de manejabilidad o trabajabilidad del hormigón, ¿sí? Que eso se la prevé de acuerdo al tipo de obra y al tipo de elemento, ¿sí? En elementos pequeños o donde hay una gran cantidad de acero que dificulta, ¿sí? Que el material se distribuya, porque una de las condiciones básicas que se requiere en el hormigón es de que al final el hormigón sea un material homogéneo, pero eso queda entre comillas, porque dada la heterogeneidad entre los materiales que se utiliza, solo 4 materiales, pero todos los factores que inciden en cada uno de los materiales, ¿no? Es muy complicado a la postre lograr un material completamente homogéneo. ¿Correcto? Luego viene el diseño, ya luego viene el proceso de fabricación del hormigón noble. Entonces, todo eso lo hicimos con una cantidad de materiales que las trajimos de la cantera. Es decir, sí, estos materiales hicimos con eso el diseño, pero luego ya viene la provisión de materiales. Entonces, en la provisión de materiales ya viene en grandes cantidades. Entonces, ya, correcto. Y en ese caso, lo que debería hacerse es controles periódicos de las materias primas que nos viene llegando. Y eso va no solo a los materiales como los agregados, sino también al cemento, aunque se estima que el cemento ya en su proceso de fabricación tiene un proceso de control que nos garantiza, ¿sí? Y eso también nos garantizan las normas SINEN,
de que el material es confiable. Así que no le prestamos mucha atención al cemento, sí a los materiales. Y luego, ¿qué vamos? Ya vamos al proceso de dosificación, mezclado, ¿sí? Pero luego de que hemos hecho la dosificación y el mezclado, nosotros tenemos que hacer el control de calidad ya del material que queremos obtener, en este caso del hormigón. Así que la dosificación, ¿cómo hacemos? Hacemos primero pruebas de manejabilidad, utilizando el cono de Abrams. Luego tomamos unas muestras, ¿sí?, que son, en este caso, la resistencia más importante, al menos eso es lo que nosotros pensamos dentro de la estructura, es la resistencia a la compresión del hormigón. Y esa se la hace en cilindros de 15 por 30, es decir, 15 de diámetro y 30 de altura. Esas muestras les sometemos o pueden estar sometidas a 3 tipos de curado. Más bien reduzcámoslo a 2. Una, cuando el productor de hormigón hace la mezcla en planta, coge el hormigón en sus muestras, le somete a un proceso de curado estandarizado, si lo sumerge en agua o lo pone en cámaras de humedad los 28 días, y en ese tiempo luego saca sus muestras y las ensaya y determina su resistencia. Ese es el valor de resistencia óptimo, porque es al momento de lo que se fabricó el hormigón. ¿Cuál es el otro? El hormigón llega a la obra y en la obra yo tomo muestras. Y esas muestras las puedo someter, a un proceso de curado como el que había manifestado luego del desencofrado de los especímenes, en este caso, se le somete a un curado durante los 28 días en agua o en cámaras de humedad y tenemos otra resistencia. Supuestamente, esos valores de resistencia con los iniciales no deben tener mayor diferencia, ¿sí? Luego, ¿qué deberíamos hacer? Muestras ensayadas, primero curadas, pero en las mismas condiciones del hormigón tal como está en la obra. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos interesa saber no solo la resistencia del hormigón en condiciones ideales, sino la resistencia del hormigón ya en sitio, en la obra. Así que los curamos bajo las mismas condiciones de curado que tiene el hormigón en sitio. Y esos cilindros se los ensaya. Lógicamente, va a haber una diferencia de resistencia y esa diferencia va por menos, ¿sí? Así que, con ese valor, y ahí me queda poco tiempo, con ese valor nosotros de resistencia de los cilindros podemos establecer y decir, no, nuestro hormigón es bueno o es malo, ¿sí? Sin embargo, viene la pregunta para ustedes, a ver si me ayudan. ¿Cuántos cilindros serían necesarios para determinar, o sea, en número, ¿no?, determinar que la resistencia es buena o es mala? A ver, parece una pregunta de examen, ¿no, Mateo? Así que, normalmente dice, toman 3 cilindros y claro, de los 3 cilindros dice, uno rómpelo a los 7 días y los otros 2 los rompes a los 28 días. De los 2 que rompe a los 28 días, saca el promedio y dice, esa es la resistencia, ¿sí? En principio, eso es válido. No, porque el promedio de 2 no es confiable. De ahí viene que estadísticamente dice que por lo menos lo que empezaría a ser confiable es el promedio de 3. ¿Por qué? Porque 2 cilindros, si el uno le dio bueno, el otro malo,
El constructor dice que el malo es el que no vale y que el bueno es el que vale. El fiscalizador, en cambio, dice al contrario, ¿no? Tal como vi cómo mezclaban, el bueno no vale, es el malo. Como siempre digo, debe haber un dirimente. Entonces, por eso son tres. Sí, entonces, el tercero se va a hacer a uno o a otro lado. Eso es lo importante. Sin embargo, ya para hacer el control, o sea, eso sería algo puntual, pero ya para hacer el control, o sea, el control del hormigón de la obra, si podemos seguir adelante, por favor. Pasemos, sigamos pasando, ahí quedémonos. Pues bien, miren, ¿qué es lo que significa eso? Aquí lo que vemos son valores, si ustedes pueden ver, valores, ¿no?, de resistencia, ¿sí? Pero aquí 2 cilindros esta resistencia, 1 cilindro esta resistencia y así sucesivamente. Y hacemos un mapa, vemos ahí los valores, muy alhaja. ¿Y cuál es el promedio? El promedio es este valor, miren, este es el valor promedio. ¿Y qué pasa con ese promedio? Ninguno, regrésele por favor, ninguno de los cilindros tiene este valor. Sin embargo, es el promedio. ¿Y qué significa el promedio? Pues bien, miren, la mitad está a un lado y la mitad al otro lado. ¿Y eso qué significa? Que solo la mitad de los valores está sobre la resistencia promedio o requerida y la otra mitad está abajo. ¿Cómo podemos estar tranquilos con un valor de resistencia sabiendo que tenemos el 50% del hormigón con resistencia menor a eso? ¿Sí? Así que para ese control se utiliza lo que se conoce como la resistencia característica, para lo cual se utiliza lo que sería la estadística. Esto que ven aquí, muchos ya deben haber reconocido, es una campana de Gauss, ¿sí? Y normalmente, unos 3 minutitos para, ya no me van a hacer preguntas, parece, mejor. En ese caso, les decía que esa campana de Gauss lo que significa y conceptualmente maneja es el 100%. Entonces la resistencia característica lo que pretende es decir, ya no, que no sea el 50% de valores encima de la resistencia que yo estoy obteniendo, sino que en realidad sea un porcentaje mayor que me asegure o me dé cierta tranquilidad en cuanto a la calidad del material. Entonces hablamos del 90 o 95%, para lo cual, si ustedes observan, si yo me voy hacia acá, ya todos estos valores están a este lado, y el porcentaje como que aumenta, y la resistencia característica se la calcula en función de la resistencia promedio, restándole un valor, una constante que multiplica a la desviación estándar, ¿sí? Y esa resistencia característica es la que debería ser un valor cercano, aproximadamente igual al valor que nosotros requerimos del hormigón en obra para garantizar la calidad del material y desde luego la calidad de la estructura. Entonces no quiero cansarles más. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.